pongo ese ejemplo porque en varias oportunidades los misioneros que son enviados a CILTA o a otra capacitación, escucho, no, que mi pastor que no se interesa, que no me llama, o mis líderes. Entonces, para ustedes, no, quizás no lo digan, pero para ustedes, ¿qué relación les viene ahorita a la mente con la que necesiten perdón y reconciliación? Puse silteño pastor, pero podría ser silteño profesor, o hermano hermana, hija madre, hijo padre. Y bueno, quiero que pensemos en la palabra perdón y reconciliación, porque algo que me llama mucho la atención son los estándares del reino de Dios, estándares muy altos. Hace poco estábamos, Cari y yo, leyendo y aprendiendo sobre el hospedar. Entonces, que un creyente debe ser un buen hospedador. Y un podcast, la chica que estaba exponiendo puso un estándar así como que un creyente debe hospedar a una persona si lo necesita hasta por 3 años, 4 años. Y cuando nosotros pensamos en hospedar, era como, bueno, unos días, mientras pasa de un... Pero si la persona lo necesita, nosotros estamos llamados a ayudarle. Entonces esos son los estándares de Jesús. Y eso no es, ¿cómo se dice? Eso no es el perdón y la reconciliación no es la excepción que tenga un estándar súper alto. Y lo vamos a ver en la carta de Filemón. ¿Quiénes aquí han estudiado la carta de Filemón? Okay, oficialmente estoy presionado. ¿En la tarea? Oficialmente estoy... Fue una Pero no carta que es un estudiamos estudio- en el principio de traducción. Bueno, sí. Ay, excelente. Cierto. Excelente. Bueno, ahora sí ya me presionaron. No, es cierto. Ah, sí, la que te metí. Vamos a ver, ahorita vamos a ver. Voy a buscar documentación. Estaba comparando. Ok, bueno, no es cierto, vamos entre todos a edificarnos acá. Entonces, el devocional trata sobre Filemón, específicamente un texto que está entre los versículos, desde el versículo 8 al versículo 21, y ya vamos a ver el contexto en el que está y todo eso. Entonces, siguiente lámina, por favor, mi querida Nayarit. Como todo buen estudio, tiene que tener preguntas de contexto histórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice? Un sponsor, un tráiler que les voy a dar aquí con respecto a un estudio inductivo. No sé si aquí conocen sobre el estudio inductivo. ¿Sí conocen sobre el estudio inductivo? Bueno, Cita, Frank, da ese estudio inductivo. Entonces, estas preguntas yo las contesté, al menos las que tienen que ver con las personas involucradas en la carta, con ese estudio inductivo. Entonces, ¿quién es Pablo? Y ahorita vamos a ver quién es Pablo de acuerdo a la carta. Entonces, aquí está. ¿Quién es Pablo de acuerdo a la carta? Según la carta, si solamente tomamos la carta para sacar la información de Pablo, Pablo era preso por Cristo, ¿verdad? Era amigo de Apia y Arquipo. De hecho, no sé si sabían, pero se piensa, algunos investigadores piensan que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el pastor de la iglesia que se reunió en Filemón y era hijo de Filemón. Algunas personas piensan eso. Es una persona que da gracias a Dios por Filemón, recibe noticias de Filemón, comparten la misma fe, Filemón y él. El amor de Filemón por los hermanos le alegra el corazón de Pablo, así que son personas cercanas. Filemón y Pablo son personas cercanas. Pablo se consideraba el papá de Onésimo, ya vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pablo considera a Onésimo como alguien útil. Pablo tiene la autoridad para enviar de nuevo a Onésimo a Filemón. Para Pablo, Onésimo era muy especial. Pablo se pone como sustituto, Pablo, se ve a sí mismo como un sustituto entre Onésimo y él con respecto a lo que pasa entre Filemón y Onésimo.
Entonces eso es más o menos para que veamos quién es Pablo en la carta. Es una persona y otras cosas que sabemos por otras cartas. Él era el apóstol, llamado por Jesús, fue no directamente, bueno sí directamente, pero no cuando Jesús estaba en la tierra y todo lo demás, ¿verdad? Otra cosa que debemos saber de Pablo, él era anciano. Otra pregunta del contexto histórico, ¿por qué escribió la carta? Pues él quería que Filemón recibiera de nuevo a Onésimo, ¿verdad? ¿Por qué estaba prisionero? Pablo estaba prisionero acá, fue su primera prisión en Roma, entre los años 60 y 62, que fue que escribió la carta. Pablo estaba prisionero en Roma, pero su prisión, pues dice la pregunta, ¿cómo eran las prisiones en la época? Él no tenía como, no tenía esas vicisitudes de las prisiones, como de los prisioneros que eran maltratados en Roma. No, de hecho Pablo cuando llegó a Roma, él alquiló una casa y todo. Él tenía como algo así como, en Venezuela le llaman casa por cárcel. Como él estaba en su casa, pero estaba preso. Pero inclusive tenía su casa alquilada, todo, así que él estaba realmente bien, no estaba sufriendo en ese momento en Roma. Entonces, eso contesta la pregunta de cómo era la prisión de la época donde estaba Pablo específicamente. ¿Qué edad tenía Pablo? No especifica, pero era un anciano. Siguiente. Entonces, ¿quién es Filemón? ¿A quién le está escribiendo Pablo? Un comentario dice que Filemón era un ciudadano acomodado de Colosas, así que era una persona con dinero. Filemón era un amigo querido de Pablo. Recuerden, esto lo estoy sacando de solo la carta, yo no investigué mucho más. Este primer comentario, que es un ciudadano acomodado de Roma, es de un comentario, pero todo lo demás es de la misma carta. Es un amigo querido de Pablo. Fue compañero de trabajo de Pablo. De hecho, en otra de las preguntas dice, ¿cómo se conocieron él y Filemón y Pablo? Y ellos se conocieron en Éfeso. Cuando Pablo estuvo de ministerio en Éfeso, ahí se conoció con Filemón. Porque Pablo no fue a Colosas, que es la iglesia donde está Filemón, pero ya lo vamos a ver. Entonces era compañero de trabajo de Pablo, él prestaba su casa, así que era una persona vista por los hermanos de la iglesia, muy, muy conocido, Filemón. ¿Qué otra cosa puedo decir de acá para no hablar mucho? Él tiene amor y fidelidad por el Señor, Filemón. Él es conocido como una persona que reconforta, conocido como una persona que conforta los corazones de los hermanos de la congregación de Colosas. Y esta va a ser como la estrategia de Pablo para persuadir a Filemón de lo que le va a pedir. Esta persona tiene un amor especial por Pablo. Es alguien a quien Pablo no necesita ordenarle, sino que le ruega. Alguien que fue afectado por Onésimo, Filemón, fue afectado por Onésimo. Por cierto, ¿qué han escuchado de esa afección? ¿Cómo lo afectó? Le robó. Habla de una deuda, Sí, Ajá, exacto. Sí, porque me llama la atención que digan que le robó. pero no sabemos si fue de robar, porque uno puede ver de diferentes formas. Entonces, lo más fácil es decir que robó. Eso es lo clásico. Sí, los comentaristas dicen, no, le robó. Pero no dice que le robó, ¿no? Pero quería preguntar eso para saber qué. Filemón es una persona obediente, según el criterio de Pablo. Entonces, esta es la característica de la persona a quien Pablo le está escribiendo. Ahora, ¿dónde vivía Filemón? En Colosas. ¿Cómo se conocieron Filemón y Pablo? Ahí está la pregunta. Ellos se conocieron en Éfeso, ya les dije. Y la siguiente, ¿quién es Onésimo? Entonces veamos de acuerdo a la carta quién es Onésimo. Onésimo es el hijo espiritual de Pablo. Él creyó por medio de Pablo. De hecho, Pablo le llamaba mi hijo. O sea, lo sentía como su hijo. De hecho, dice, en una parte de la carta dice que con él va mi corazón, pero la palabra literal es entrañas. Ajá. ¿Por qué es entrañas? Ustedes saben. Sí saben, ¿verdad? ¿Por qué? Lo profundo. Bueno, de ellos creían que lo interno de la persona estaba en las entrañas y de ahí la palabra entrañable, que significa profundo. Ajá. Sí,
lo que yo investigué es que para los judíos, el centro de las emociones no es el corazón, El estómago. sino el estómago. Entonces, por eso con él era una persona casi como que lo di a luz, no sé, una cosa así. Era un hermano muy querido para Pablo, Onésimo, una persona inútil, pero ahora útil. Alguien que era tan útil que quería ser retenido por Pablo, Onésimo. ¿Qué más? Antes era un esclavo de Filemón. Ahora, en este momento, ya cuando Pablo escribe, es un hermano querido, es un hermano en el Señor, y bueno, alguien que perjudicó a Filemón. Entonces, ese es nuestro amigo Onésimo. ¿Cómo se relacionaron él y Pablo? Bueno, como lo mencioné, tiene una relación de hijo y padre, discípulo maestro, siervo señor, relación de hermanos queridos, de iguales, una persona digna y un hermano en el Señor. ¿Cómo se conocieron? Según los historiadores dicen que muchos esclavos, cuando eran prófugos o se escapaban de sus amos o algo, iban a Roma como para mezclarse entre la gente y que fuese más difícil de conseguir. Y probablemente como Onésimo era el esclavo de Filemón, cuando Filemón fue a Éfeso, ahí fue donde Pablo conoció a Onésimo, o Onésimo conoció a Pablo. Entonces, cuando él se escapa de Filemón, muy probablemente él fue a Roma para mezclarse allí entre los esclavos y se encontró con Pablo. Y probablemente eso es lo que pudo pasar, de que ahí Pablo le predicó. A ver, ¿qué otra pregunta puse allí? ¿Qué pasó entre los señores? ¿Por qué Pablo dice que ahora es útil? Porque ahora es creyente, ahora es un hijo. Y le fue útil en su ministerio. Ok, siguiente ya. Gracias. Ok, ese era el contexto histórico. Ahora el contexto textual. ¿Dónde está nuestro texto? Está ubicado entre los versículos del 8 al 21. Como saben, Filemón tiene un solo capítulo. Entonces, del 1 al 3 son sus saludos. Así está dividida la carta. Del 4 al 7 es un reporte de su intercesión, de que él dice: estoy orando por ti, amigo mío, he recibido noticias. Y luego de eso, de persuadirlo con una palabra muy interesante, porque él le dice: hermano, yo he escuchado que tú eres un confortador de corazones. Y partiendo de allí, ahí termina, en la nueva versión internacional hace una distinción, termina esa oración y comienza otra diciendo: por eso, aunque tengo prefiero rogarte. Ya lo vamos a ver. Entonces, este es el pasaje que vamos a estar viendo, del versículo 8 al versículo 21, para que veamos algo muy, muy interesante que de verdad edificó mi vida. Bueno, el versículo 22 es la petición de alojamiento, porque Pablo esperaba que las oraciones fueran respondidas, y pues si las oraciones eran respondidas de que lo liberaran, él iba a ir a visitarles. Y luego de los saludos finales de Pablo. Siguiente. Entonces, ese es nuestro texto. Algo que quería enfatizar es la esclavitud, el término esclavo. Y que pensemos aquí qué implicaciones, siguiente, sí, gracias. ¿Qué implicaba que Onésimo fuera un esclavo prófugo en Roma? ¿Qué han escuchado? Que como los esclavos eran propiedad, eran objetos, y que se fugara uno era propiamente digno de, como, ya, te voy a matar. Exactamente, te voy a matar. Porque total eres un objeto. Ahora, una pregunta: ¿ustedes piensan que Pablo lo regresó porque legalmente era lo que Pablo debía hacer? ¿Ustedes piensan, o por qué creen que Pablo lo regresó? Como adelantándonos un poquito para pensar en el tema de ¿por qué Pablo hace esto? ¿Pensando en la ley de Roma quizá? ¿O lo regresa por otra cosa? Quizá para que esa relación fuera restaurada, porque algo pasaba, se ve en la carta. Entre líneas se ve la tensión entre Onésimo y Filemón. Por favor, trata de No, entonces es como que tú lo conociste así, pero él ha cambiado. Quiero que ahora lo conozcas así. Entonces, Pablo no consideraría la ley romana para regresar a Onésimo, sino más que todo lo espiritual.
Bueno, también viendo el lado de justicia de Pablo, también puede ser que ambas cosas, o se apropió de la ley para cumplir su propósito último, que era la restauración. Entonces vio la oportunidad con la ley para que vaya y restaure, no lo puedo tener aquí, pero lo que él quería realmente era la restauración. Pero viendo el carácter de justo de Pablo, uno pensaría, no, Pablo seguro vio la ley, vaya. Eso quería enfatizar, el hecho de que debemos ser íntegros en nuestras decisiones que tengan que ver con la ley. Eso solo para mencionarlo. Y bueno, ver un poco cómo eran los esclavos, como dijo Sergio, objeto. Siguiente, Yari. Y ahí está, servían el agua, la comida a sus amos sin tener ningún tipo de derechos. Siguiente. Y esto me impactó. ¿Sí? Esta es que limpian el orine. Sí, lavaban sábanas con orina. Entonces los tienen lavando como en, no sé cómo le llaman, bateas, tinas. Y es así con los pies, porque esos eran trabajos de esclavos. Esa es una ilustración real como del siglo II, creo que encontramos. Sí. Entonces piensen, metámonos en la cabeza de Filemón. Si alguien era digno de rechazo, de que yo no lo recibo, si alguien era digno de eso, era Onésimo. Y las personas, piensen en las personas que en algún momento nos han fallado. Yo diría que en cuestiones humanas no son tanto como Onésimo, pero miren hasta dónde llega la gracia, la restauración, el amor. Y el tema es perdón y reconciliación, y puse esos dos porque pensé poner perdón, ¿no? Pero una conversación con Karen me decía, bueno, pero es que cuando hay perdón no necesariamente hay reconciliación, porque la reconciliación lleva más tiempo y todo esto. Y yo pensaba, ¿será así en el reino? O sea, ¿será así en el reino de que de verdad una cosa es perdón, otra cosa es reconciliación, o ambas cosas van de la mano para el Señor? Porque muchas veces nos han fallado y decimos, bueno, mejor por tener la relación en paz, mejor vos por allá y yo por aquí. Pero aquí en la carta yo me asombré de ver la petición de Pablo y ver qué consiste el perdón en la mente de Pablo y de Jesús. Y ahora sí vamos a ver la carta. ¿Alguien podría leer? ¡Ay, no! Bueno, no importa. No, está bien. Ya. Sí. ¿Ya tenés respuesta? Sí. Pero no iba a ser pregunta, pero está bien. Vamos a leerla, ya no hay problema. Ajá, después explico qué son esas líneas que debían aparecer una detrás de otra. ¿Quién quisiera leer el pasaje? Dale. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente. Permiso, Yari, perdón. Esta es la nueva versión internacional. Ya. Por eso, aunque en Cristo tenga la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré. Por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano. Que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor. Reconforta mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Gracias, Yari. Ok, eso está así como encerrado en barras. Por lo siguiente,
yo aprendí en un taller de exégesis en Venezuela que para estudiar un texto narrativo, de género argumentativo, género narrativo, que es argumentativo, primero se separa toda la carta o epístola, se separa en párrafos, y de los párrafos se separan en oraciones, y de las oraciones se separan en cláusulas, y se identifican dentro de esas oraciones las cláusulas independientes, es decir, las que no tienen una conjunción que la haga subordinada o dependiente de otra cláusula, ¿ya? Entonces, para mí, otra cosa que se hace es que se identifica la oración principal, porque la oración principal en el párrafo nos va a decir de qué trata el tema, y las otras oraciones van a hacer sustento a lo que trata el tema. Entonces, para mí y para Cari, cuando vimos el texto pensamos que la que está en azul es el tema de la carta. Es el tema de este párrafo, correcto, es el tema de este párrafo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema central aquí, en estas palabras de Pablo a Filemón, o lo que él quiere realmente decirle? Filemón, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. Otras versiones, porque ahí está algo implícito, ¿no? Te suplico, pero te suplico ¿qué? Bueno, en NTV dice, ¿hay otra? ¿Tienen Sí, otra tengo versión? en NTV. Ajá, ¿cómo es? Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la casa. Exacto, gracias. Te suplico que le muestres bondad. Entonces, ese es el tema central, y todo lo que viene es Pablo explicando por qué y cómo lo vas a hacer. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué y cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a ir viendo en las oraciones que van a sustentar la oración principal. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Chévere. Ok. Sí, ok, seguimos. Filemón, capítulo 1, versículo 11. Bueno, anteriormente había dicho, prefiero rogártelo en el nombre del amor, ¿no? Porque él dice, bueno, yo tengo la franqueza, como la libertad, como apóstol, y por el hecho de que tú eres un confortador de corazones, por el hecho de que tú tienes todo lo que necesitas para confortar los corazones de los hermanos, por eso yo tengo la franqueza de mandártelo, pero no. Entonces vemos una actitud de Pablo humilde. Él podía mandárselo, pero en nombre del amor, como dice esta versión, dice no. Y vamos a ver que todo el mensaje de Pablo está girando en torno al amor. Amor a Jesús, amor a Filemón, amor a Onésimo. En nombre del amor prefiero rogártelo. Y aquí dice, te suplico por mi Onésimo, Y Filemón, Filemón versículo 11, dice, ¿por qué lo vas a recibir? Bueno, en otro tiempo te era inútil. Esa es la cláusula independiente. Lo vas a recibir porque en otro tiempo te era inútil. Y tiene un contraste inmediato, ¿no? Aunque no estuviese el pero allí como un contraste, tiene un contraste inmediato. En otro tiempo te era inútil, entonces significa que en otro tiempo, en este tiempo, te es útil. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vas a recibir a mi hijo? Porque ahora nos es útil. Entonces, bueno, ya después vamos a ver algunos principios más claros. Pero esa es la razón. Yo te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo creo, esto es un pensamiento mío, por esta carta, que Pablo es una imagen de Cristo aquí. Él está diciendo, recíbelo porque es mi hijo, con él va mi propio corazón. Un pastor que predicó sobre esto decía, qué tierno Pablo y qué arriesgado Pablo. Pablo está exponiendo su corazón. Pablo está diciendo, recíbelo, con él va mi propio corazón. Lo que tú le hagas a él, eso va a afectar mi corazón. Y yo creo que Jesús nos dice eso a todos nosotros cuando alguna enemistad hay con un hermano. Como recíbelo, porque con él está mi corazón. Con él va mi corazón. Entonces, ¿por qué lo vas a recibir? Porque es útil. Y ya va a explicar por qué es útil. Antes te era inútil, pero ahora te es útil. Entonces, recíbelo porque con él va mi corazón.
Luego dice, yo hubiera querido retenerlo. Para mí esto tiene que ver con el hecho de su utilidad. Mira, es tan útil que yo quisiera tenerlo aquí. No es inútil, me sirve a mí para el ministerio. Así de útil ha sido. Que yo quisiera retenerlo, pero no. Luego dice, sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento. El sentido de justicia de Pablo, de no hacer las cosas de manera obligada, autoritaria, sino él de querer tener el consentimiento de que Filemón, de que sea algo espontáneo, como lo dice allí mismo en el versículo 14. Versículo 15. Y a mí aquí me parece algo tan interesante. Pablo le dice a Filemón, oye Filemón, tal vez por eso Onésimo se apartó de ti. Es decir, él deja como Pablo, quien tenía una relación muy cercana con el Señor Jesucristo, él no tiene una revelación sobre cómo Dios opera de manera súper compleja en las cosas, cómo Dios usa las cosas a su favor. Pero Pablo está dejando la puerta abierta para que Filemón reflexione y diga, quizás esa era la forma, Filemón. Entonces pensemos, si alguien nos ha fallado o ha pasado algo así, quizás esa era la forma. Quizás eso era lo que debía pasar para que tal persona hiciera esto. Entonces Pablo deja como una puerta abierta a una reflexión de que, Filemón, tú no controlas las cosas, pero quizás Dios sí las controla. Y quizás eso es lo que debía pasar. ¿Ves? Fue algo que escapó de ti, pero eso es lo que debía pasar. Entonces deja la puerta abierta como para que Filemón reflexione en eso. Luego dice, y aquí un versículo que me encanta. Dice, se alejó de ti por algún tiempo para que ahora lo recibas para siempre. Versículo 16, ya no como esclavo, sino como algo mejor. Yo he escuchado algunas personas que han hablado del perdón, que dicen que el perdón consiste en restaurar a la persona a su posición original que tenía conmigo antes de fallarme. Pablo le está diciendo a Filemón, no es igual. Y de hecho la concepción judía, hebrea de Pablo, de que los esclavos se liberaban después de cierto tiempo en Israel. Y si la persona no quería, bueno, se quedaba con él. Si el esclavo no se quería ir. Pero él está pensando en, ya va, no es igual. Y eso es algo que yo creo que nos está diciendo a nosotros. No es como que yo tenía un amigo, él me falló, y ahora yo le doy una restitución y lo vuelvo a ser mi amigo. No, tiene que ser mejor. Y aquí está el estándar de Dios. Dice, como algo mejor, como a un hermano querido, porque ya es un creyente, muy especial para mí, pero mucho más para ti. Como una persona, por el hecho de que el esclavo no era persona. Yo creo que eso es lo que quería decir, una interpretación mía, personal. Y luego dice, como hermano en el Señor. Y luego da una estocada. De modo, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Es decir, si alguien les falló, en mi opinión, Pablo está diciendo, recíbanlo como una persona que aprecia mucho. Y si Pablo aquí está haciendo como Jesús, recíbanlo como a Jesús. Los estándares altos de Dios en cuanto al perdón. Luego, versículo 18. Si te ha perjudicado, y aquí vemos el asunto del robo, cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta. Yo mismo lo escribo con el puño y letra. Te voy a pagar, yo te lo pagaré. Y luego termina. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio del Señor, reconforta mi corazón. ¿Por qué? Porque tú eres un confortador de corazones, en el contexto textual. Más arriba. Cuando le dijo, tú he escuchado que eres un confortador de corazón. Entonces, como eres un confortador de corazón, hermano Filemón, reconforta mi corazón. Y yo digo que Pablo se volvió un maestro en cuestión de retórica, porque usó el juego de Onésimo en la palabra útil, inútil, porque Onésimo significa útil. Entonces le dijo, eres un confortador de corazones, con él va mi corazón, reconforta mi corazón. Excelente, Pablo. Entonces, versículo 21 dice, te escribo confiado en tu obediencia, seguro de que harás más de lo que te pido. Entonces,
Siguiente ya. ¿Qué podemos ver acá? Los hermanos de Proyecto Biblia, no sé si han escuchado, supongo que sí, son muy famosos. Los hermanos de Proyecto Biblia tienen en esta carta de Filemón, el resumen, tienen esta imagen. Pablo está haciendo aquí Jesús entre Onésimo y Filemón. Onésimo y Filemón. Eso es lo que está haciendo Pablo acá. Entonces, si eso es así, y Pablo está diciendo, recíbelo como a mí mismo, él es mi hijo, entonces yo diría que Jesús plasmó, porque curiosamente acá, no sé si la siguiente dice algo. No. A ver. La siguiente. Es el, ok, pero vamos atrás primero. No, más adelante. Esa. Gracias. Entonces, si Pablo está diciendo aquí, el estándar de perdón, y Pablo siendo Jesús, es como que nosotros hay que recibir a esa persona como a Jesús mismo. Entonces, ¿qué cosas ahora sí podemos ver acá en la carta? Unos pensamientos míos es que esto parece una petición del Señor ante la enemistad entre los hermanos. Yo creo que como Pablo intercedió por Filemón y Onésimo, es una petición de Dios, de Jesús, entre nosotros y nuestros hermanos. Es una petición así. Pablo muestra acá que Onésimo es tan útil que Pablo quisiera retenerlo. Yo pienso, y es un pensamiento mío, todo cristiano es útil. Y a mí también me han fallado. Y una cosa que ha salido de mi boca es, no es que esa persona con ese carácter, ¿qué va a hacer en el campo? No, esa persona es útil. No porque en ese momento haya fallado. Así con sus luchas, con sus pecados, con su proceso, esa persona para el reino es útil, para Jesús es útil. Entonces no podemos decir que esa persona es inútil, o que esa persona nunca va a cambiar, o que no, es que él va a ser así, no, es que los viejos no cambian. No, esa persona es útil. Y debe haber ese giro en nuestra mente. Pablo deja la posibilidad abierta de que eso haya sucedido para que Onésimo naciera de nuevo. Es lo que les dije, ¿no? La ventana, la puerta abierta de que, oye, Filemón, reflexiona en esto, quizá eso escapó de tu control, pero no el de Dios, quizá debía ser así. Y me recuerda a José, ¿no? Cuando le dijo a sus hermanos, ustedes, ¿cómo es que les dicen? Ustedes pensaron mal, pero Dios lo volteó para mí. Y algo muy interesante de esta carta es que nunca es mencionada la palabra evangelio, ni reconciliación, ni perdón. Pero de eso trata todo lo que... Porque aquí hay un ejemplo claro de Jesús reconciliando, el mensaje del evangelio que Pablo, porque hay una parte de la carta en los versículos anteriores al versículo 8, donde Pablo le dice así como que tú y yo compartimos muchas cosas, y yo espero que el compañerismo que brota de tu fe, como sea efectivo para la obra del ministerio que nosotros hemos compartido. Entonces ahí se ve que ellos han compartido cosas del evangelio. Siguiente. Y aquí vemos principios que nos deja la carta de Filemón. Todo creyente, para mí, es útil para el ministerio. No se puede pensar que es inútil, que nunca va a cambiar, que no. Todo creyente es útil. El perdón es un acto voluntario y espontáneo, no es forzado. Ni Dios lo fuerza. Dios lo demanda, lo manda, pero no lo fuerza. O sea, es una decisión nuestra. Todo creyente representa a Cristo. El perdón conforta el corazón de Dios, porque Pablo está diciendo, conforta, hermano, conforta mi corazón, le está diciendo. Y aplicaciones. ¿Cómo recibir a quien cometió una falta contra mí? ¿Cómo lo recibimos? Y eso lo vimos en el versículo 16, como un hermano querido. Gracias. Como un hermano querido, como una persona, como un hermano en el Señor. Vamos a la siguiente. Ahí, en la siguiente. Ahí. Como persona, como hermano en el Señor, como al Señor mismo. Ese es el proceso. La psicología o algunas personas quizás, ¿no? Y puede ser, cada caso es particular. Pero yo diría que este es el proceso de Dios. No es menos. Y recuerdo
recuerdo a un misionero que era hijo de uno de los que fueron asesinados por los Aucas. No sé si ustedes alguna vez han visto ese video. ¿Sí lo han visto todos? Sí. No. Pero yo vi un concierto. En el concierto, al final, sale el hijo del misionero que fue asesinado por los Aucas y al lado la persona que asesinó a su papá. Abrazados. Porque ya él se había convertido en un creyente. Entonces él lo conoció y ahora él dice, él es mi papá. Ese misionero. No sé si ya murió el indígena. Pero él dice, él es mi papá. Y él asesinó a su papá. Ese es el perdón y es la reconciliación. Y es así, ese es el estándar alto, pero es así. Entonces no es un tema de que, bueno, no, sí, porque estemos mejor. La reconciliación por un lado, el perdón por otro lado. No es lo que Dios quiere en el reino. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con la falta? Pablo dice, cárgala a mi cuenta, yo te pagaré. Bueno, si Pablo es Jesús aquí, como lo que piensan algunos exégetas, y lo que piensan los hermanos de Cristo y lo que pienso yo también, entonces, nuestra carga, ¿qué vamos a hacer? Carguémosla al Señor. La falta, carguémosla al Señor. Carguémosla al Señor. Siguiente. Ok, estamos en crear. Entonces, un desafío. Comparte un audio explicándole brevemente a un contacto lo que aprendiste o comparte una canción relacionada con el perdón y la reconciliación entre los creyentes. Esto fue inspirado en Katia. Publica un estado con una frase que haya llamado tu atención. Haz un video breve de tus historias contando qué aprendiste hoy. O haz un dibujo, un diagrama o el arte que prefieras y muéstraselo a alguien. O escribe un estado que diga el perdón entre hermanos reconforta el corazón de Dios. Nosotros apoyamos que el perdón. Pero algo que pueda evidenciar de que están de acuerdo con Pablo en que el perdón debe ser a la altura de la santidad de Dios. Creo que esa es la última. Sí. Bueno, mis hermanos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Espero que haya quedado claro de que sea un pensamiento de la Biblia. Algunas cosas fueron apreciaciones mías, sí. Sé que ustedes tienen otras apreciaciones en la carta de Filemón, pero en cuanto a los principios sí creo que están claros en que ese es el estándar del perdón. Entonces, comentarios, preguntas, tomatazos. Que bien lo dice, que no hay términos como evangelio, perdón, reconciliación, pero ahí es como la parte práctica de esos términos, ¿verdad? Que no está el término, es como un ejemplo muy práctico de lo que significa una restauración de relaciones. Y todas las restauraciones son diferentes, pero ahí está un ejemplo. Entonces, mientras exponía me hacía recordar de que el versículo que dice que no amen de palabras sino con hechos. Entonces, no basta decir yo te perdono, tiene que ir acompañado de hechos que validen lo que tú estás diciendo. Entonces, para mí siempre Filemón es como un ejemplo de abierto, expuesto de lo que significa perdonar. Y también me llama la atención, ¿no?, de que así como decir que perdonar es una decisión y hemos escuchado también lo que amar es una decisión. Entonces en esto tú estás decidiendo de alguna forma también amarle, aunque te falle, al decidir perdonar le estás decidiendo también amar, que es algo importante. Bueno, yo les confieso que este estudio, Cari y yo forma parte de nuestro devocional y tenemos tiempo como desarrollándolo, armándolo y aplicando varios métodos de exégesis y de estudio. Y lo comencé, o se lo sugerí a Cari, porque yo tenía a alguien que perdonar. Y es mayor, es una persona mayor inclusive. Entonces, como oro al Señor de estar a la altura de este perdón. De estar a la altura, porque de verdad no es fácil, o sea, es difícil, yo sé que es difícil, o sea, yo estoy viviendo eso ahorita ya menos, pero yo quiero ser así,
O sea, es mi decisión. Entonces yo quería compartir con ustedes porque para mí tiene mucho peso ahorita esta enseñanza y quiero que también sea su decisión. No por mí, sino porque es la palabra que es nuestra más grande autoridad. ¿Algún otro comentario? Yo creo que tal vez podemos pensar, bueno, ¿a quién tengo que perdonar? Eso. Y tal vez puede que no haya una persona a quien perdonar, pero sí puede haber una persona a quien pedirle perdón. O puede que tampoco la haya, entonces no hay ninguna de las dos y decimos, bueno, no, estamos en paz. Pero también así como Pablo, podemos ser una persona de intermediaria entre otras dos personas también. Entonces siempre va a haber alguna de las tres cosas en la vida de nosotros. Y a veces nos enfocamos solo en yo. Es que, ¿a quién tengo que perdonar yo? O sea, ¿quién me hizo daño a mí también? O nos hacemos como los culpables y todo, pero también a veces podemos ser intermediarios. Y como lo decías ahí en la presentación, somos representantes del Señor también. Entonces es como también ser esa herramienta intermediaria para el perdón entre otras personas también. Entonces, eso. Sí, de hecho es parte de nuestro ministerio, porque Pablo, creo que le dice a los Corintios, no sé si en la segunda o primera carta, ¿alguien me ayuda con eso? Pero le dice, nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora, yo entiendo que en el contexto de la reconciliación entre las personas y Dios, pero no creo que se quede allí. Yo creo que en el reino hay relaciones rotas. Y también parte de nuestro ministerio es la reconciliación. Bueno, sí, pensé que alguien iba a decirte perdón. La música, manda los links ahí en el grupo. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, mis hermanos, si no hay más comentarios, espero que se animen al reto, no se olviden del desafío del reto de compartir algo. Bien.